Bueno, hola, buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, Sofía, muy bien. Acá, eh, dispuesto a charlar un rato con vos acerca de eh, los ensayos clínicos en pacientes con ELA. Bueno, muchas gracias por el espacio. Si te parece, podemos empezar presentándonos, ¿no? Que nos cuentes vos, bueno, eh, a qué te dedicas, que nos cuentes un poquito qué haces, dónde trabajás. Después me presento yo y ahí comentamos un poco en qué consiste este encuentro sobre ensayos clínicos. Dale, yo soy médico neurólogo y doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el Hospital Ramos Mejía hace varios años. Eh, y tenemos un grupo de profesionales, neurólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, neumonólogos, que todos participamos en el cuidado y la atención de pacientes con ELA. Perfecto, genial. Bueno, les cuento un poco quién soy yo. Mi nombre es Sofía. Bueno, me ha tocado acompañar a un montón de personas y familias afectadas por la ELA, como también, bueno, también lo he vivido a nivel personal. Así que, bueno, para mí es un placer que estés acá y, bueno, me parece que estos encuentros son muy enriquecedores, más aún esta temática que es tan inquietante para toda la comunidad afectada por la ELA. Así que bueno, este encuentro un poco se enmarca dentro del proyecto de enseñar que tenemos en la asociación hace muchísimos años. Eh, y consiste, digamos, en tener intercambios con profesionales especializados, como sos vos, en distintas disciplinas de la ELA, bueno, para conversar sobre estos temas de interés, ¿no? Y hoy puntualmente el tema que nos convoca, como bien vos dijiste, son los ensayos clínicos. ¿Sí? Y sabemos que hay muchísima investigación, muchísimos profesionales en el mundo y alrededor de todo el planeta, y muchísimos protocolos de investigación que se están implementando. Pero hoy queremos abocarnos puntualmente a nuestro país, ¿no? Entonces, un poco la pregunta orientadora de este encuentro es cómo se instrumenta un protocolo de investigación de ensayos clínicos con pacientes de ELA en Argentina, ¿sí? Pensamos dividir como este encuentro un poco como en tres bloques, ¿no? Entonces, primero, queremos como preguntarte, lo encuadro un poco y después vamos a las preguntas específicas. Bueno, las características generales, ¿no? De los ensayos clínicos, explicar un poco qué es un ensayo clínico, sus etapas, sus fases. Y bueno, qué implica un poco para los pacientes, ¿no? Y enmarcar ahí un poco la situación en Argentina hoy, ¿no? Respecto a los ensayos clínicos. Después la idea es luego abocarnos a, bueno, la modalidad de reclutamiento, esos criterios de inclusión y exclusión, para finalmente que nos cuentes, si te parece, bueno, qué ensayos clínicos, si se están o no implementando y cuáles en la Argentina, o cuáles son aquellos potenciales. ¿Sí? Eh, Vale. Así que bueno, si querés comenzamos un poco como con la caracterización de qué es un ensayo clínico, ¿no? Para entender un poco desde raíz qué significa. A ver, en toda la medicina, en ELA en particular, es necesario investigar. Este, los pasos que tiene la ciencia para poder encontrar respuestas a las diferentes problemáticas de los pacientes es la investigación. Y investigar no es sencillo, es bastante complicado y tiene unos diferentes pasos. ¿Qué es investigar? Agarrar un ratoncito y, bueno, no, tiene unos pasos estandarizados por la ciencia. Um, Primero, cuando yo digo, bueno, este potencial fármaco puede ayudar a pacientes con ELA, tengo que hacer investigaciones químicas acerca de qué tiene ese fármaco, qué puede hacer ese fármaco en un laboratorio. Después, ese fármaco se prueba, bueno, porque a lo mejor ese fármaco que yo propongo que puede ayudar a los pacientes con ELA en particular, resulta ser tóxico. Bueno, lo primero que se hace es, además de la parte química, empezar a probar en animales de laboratorios con una enfermedad similar o parecida a la ELA, y se ve cuál es la reacción de esos animales de laboratorio. Una vez que los animales de laboratorio, esa fase se pasa,
se dice, bueno, la verdad que esto en teoría químicamente funciona, en los animales de laboratorio se vio que tiene algo positivo en mejorar a estos animales que tienen una enfermedad parecida a la ELA. Bueno, seguimos a una fase siguiente, que es, bueno, vamos a probarlo en personas sanas, vamos a probar un pequeño grupo de personas sanas este medicamento a ver qué pasa, porque si los enfermos, las personas sanas, realmente no nos sirve este medicamento. Sería lo que es una fase 1, bueno, un pequeño grupo de personas que prueban un medicamento a ver cuál es el efecto que puede tener. Una vez que pasa, y se ve, bueno, si la fase 1 pasa y estas personas sanas que prueban el medicamento no tienen ningún efecto negativo importante, se pasa a la fase 2. La fase 2 es un pequeño grupo de pacientes. Pequeño va a depender de muchas cosas, entre otras cosas de la cantidad de pacientes que haya. Y ese pequeño grupo de pacientes se prueba más que nada seguridad. Es decir, este remedio es seguro en darlo en este grupo de pacientes. O sea, en ELA puede ser 50, 100 pacientes en todo el mundo que reciban este medicamento. Y se ve, entonces ahí se ve si ese medicamento tiene efectos negativos sobre los pacientes. Si yo quiero curar a los pacientes con ELA y les produzco un infarto, digamos, no los estoy ayudando. ¿Ese grupo cuántas personas más o menos son? Cuando calculas más esa vez. Depende del diseño del estudio, pero puede ser 50, 100, 200 pacientes en ELA, más o menos. Pero eso también depende del diseño del estudio. El diseño es cómo yo voy a probar, cuántos pacientes le voy a dar, a cuántos pacientes le voy a dar placebo, porque esto es, de los 200 pacientes que yo tomo, a 50 le doy el medicamento, los 200, digamos, 100 le doy el medicamento, 100 le doy placebo, los sigo durante 6 meses o un año, y veo quiénes tuvieron más infarto, por decir algo, digamos, ¿sí? Tuvieron más infarto los que tomaron el medicamento o los que tomaron placebo, o hubo igual cantidad de infartos, o otro efecto adverso. Yo digo esto por ejemplo. Si no hubo diferencias, quiere decir que el medicamento no aumenta la cantidad de efectos adversos. Claro. Y secundariamente, en la fase 2, algunos le dicen fase 2B, ya ponen algunos puntos de eficacia. Es decir, una cosa es seguridad, que el medicamento no da mal, y el otro es eficacia, es decir, que cumpla el rol que nosotros queremos, que es, en principio, enlentecer o curar, que sea lo mejor a los pacientes con él. Si el medicamento pasa a la fase 2, es decir, es seguro, se pasa a la fase 3. Y la fase 3 sí es una fase de eficacia. Ya sabemos que en los animales de laboratorio no tuvo efectos negativos, en las personas sanas no tuvo efectos negativos, en los enfermos no tuvo efectos negativos importantes. Ahora queremos ver en la fase siguiente si realmente ese medicamento enlentece el avance de la ELA. Y ahí sí, ya la cantidad de pacientes es mayor. Alrededor, los estudios que yo participé fueron entre 400 y 500 pacientes. Y más o menos, por lo que yo estuve viendo, es un poco más de la mitad recibe la droga activa y el otro grupo recibe placebo, y en esas se lo sigue a esos pacientes durante un año, a los que tuvieron la droga activa y a los que tuvieron placebo, y después de eso se saca una conclusión. ¿Quiénes enlentecieron más la enfermedad? ¿Los que tuvieron la droga activa o los que tuvieron placebo? Y ahí se saca la conclusión. Perdón, sí. Una pregunta ahí. Tanto, digamos, el médico o el grupo que lo lleva a cabo como el paciente no saben, digamos, quiénes tienen ese placebo, quiénes están tomando placebo o no, ¿no? ¿O eso está controlado? Los estudios tienen un nombre. Cuando uno lee el título del estudio, son doble ciego controlados con placebo. Y en general, si son multicéntricos, es mejor. Claro. Es decir, que se hagan en muchos centros en el mundo, porque eso le saca más sesgo. Es
doble ciego significa que ni el médico ni el paciente saben que si están recibiendo placebo o están recibiendo la droga activa. Eso es súper importante porque cuando yo te doy un medicamento que te digo, esto te va a hacer bien, ya te hace bien por lo que yo te estoy diciendo. Eso se llama un efecto placebo, ¿sí? Y es bueno borrar ese efecto placebo de las conclusiones más duras, de las conclusiones más objetivas, ¿sí? Entonces, la manera de borrarlo es, ni que yo, que soy el médico, le digo, mire, usted está recibiendo la droga, usted no está recibiendo la droga, usted está recibiendo un frasquito con suero, la verdad que no está bueno, y eso nos sesga el estudio. Entonces, ni yo ni el paciente lo saben. Pero hay un pero, es si el paciente tiene un problema médico serio, volvamos al ejemplo del infarto. Tuve un infarto y el cardiólogo me dice, mira, yo necesito saber qué medicamento está recibiendo, si este medicamento que está recibiendo de investigación es la droga activa o placebo. Yo puedo pedir al laboratorio principal que me digan, decime, ¿qué está recibiendo? Por una cuestión de seguridad, ¿qué está recibiendo este paciente? Claro. Droga activa o placebo. Eso me lo pueden llegar a decir. Además, todos estos estudios están siendo controlados por el laboratorio que lleva adelante este estudio. ¿Por qué? Porque cada 3, 4 meses, tienen que ir viendo, a ver, ¿estamos bien o los pacientes que están recibiendo la droga activa están teniendo más efectos negativos? A veces, más de una vez, hubo algún ensayo clínico que a la mitad lo frenaron porque dijeron, no, los pacientes que están recibiendo la droga en estudio están teniendo muchos efectos negativos. En vez de mejorarlos, los estamos empeorando. Los frenamos acá. Eso también existe. Cada tanto ellos no van... Muchos que conocemos que han llegado a esa fase y capaz eran prometedores y de golpe se frenó, digamos. Se frenó porque me acuerdo de un estudio de otra enfermedad que el medicamento producía leucemia. Entonces, bueno, en vez de mejorar la ELA, le estamos produciendo leucemia y los pacientes se mueren antes. Entonces, esas cosas, ¿qué pasa? Como no conocemos el medicamento, y en general son medicamentos que se prueban por primera vez, a lo mejor en 10 personas sanas no produjo nada, en los animales no produjo nada, pero cuando se da en pacientes, se empiezan a producir efectos negativos que no se vieron antes. Y entonces ahí hay que frenarlo. Exacto, claro. Igual se supone que, bueno, estas fases previas... Dan seguridad. Tienen un sentido, ¿no? De garantizar la seguridad, la eficacia para llegar a esta última fase en prueba de pacientes. No, la eficacia es la fase 3. La eficacia es la fase 3. Eso nos dice, a ver, en ELA en particular, porque esto es lo que nos convoca, hay una escala que se llama escala funcional del paciente con ELA, muchos lo conocerán, se le pregunta al paciente cómo camina, cómo escribe, cómo está tragando, cómo está respirando, se puede vestir solo o necesita ayuda. Esa escala, ¿no? Y esa nos van respondiendo los pacientes. Bueno, yo me visto solo, yo necesito un poquito de ayuda, yo necesito más ayuda o no me puedo vestir. Y cada una de esas respuestas nos da un puntaje. Y eso nos da una idea del paciente cómo va evolucionando a lo largo de su enfermedad. ¿Qué pasa? Si yo al paciente que le doy la droga activa está siempre igual y el paciente que le doy placebo empieza a bajar en su calidad o en su puntaje de la escala funcional, quiere decir que el que estaba recibiendo la droga no empeoró, y el que estaba recibiendo placebo empeoró, esa droga es efectiva. Entre otras cosas que se piden en pacientes con ELA es la espirometría. La espirometría, todos los pacientes con ELA saben que la espirometría es un punto súper importante en el seguimiento de la enfermedad, y también la espirometría se mantiene constante, siempre tiene el mismo valor de espirometría o empieza a bajar. ¿Sí? Y esos son datos de eficacia, entre otras cosas. Claro. Súper importantes. Porque lo otro que puede pasar es que los dos, tanto el paciente que recibe la droga como el paciente que recibe placebo, bajen en la misma velocidad. Y entonces ahí uno dice, este medicamento realmente no está cambiando la historia de los pacientes, está haciendo exactamente igual. Exacto. ¿Cómo se implementa, me decías vos, un estudio en Argentina? A ver, primero que hay que dejar en claro que estos estudios están llevados a cabo por laboratorios
que en general vienen de Estados Unidos o de Europa, que tienen mucho dinero. Y el interés de investigar tiene detrás, obviamente, un fin comercial. En el caso de que el medicamento funcione, lo van a después poner en el mercado para que los pacientes lo puedan utilizar. Lo primero que hacen los laboratorios es ver, sobre todo si son estudios multicéntricos, a ver cuáles son los centros en el mundo en los cuales se ven pacientes con ELA. Bueno, acá en Estados Unidos son estos, no sé, 50 centros, en Argentina serán estos 3 centros, en España serán estos centros. Entonces lo que hacen es van a contactar a los médicos que están encargados de esos centros y le dicen, mira, yo tengo quiero llevar adelante esta investigación, este ensayo clínico. ¿Cómo lo ves? Yo te lo presento, vos lo lees, me decís qué te parece y si vos estás dispuesto a ofrecerle a tus pacientes este ensayo clínico. Habitualmente, yo lo que he visto a lo largo de todos estos años de participar de muchos congresos y de muchos trabajos, es todos los médicos que participamos en ELA queremos que nuestros pacientes participen de estos ensayos clínicos. La verdad que si hay alguna respuesta al futuro de esta enfermedad tan complicada, es los ensayos clínicos, ya sea por sí o por no. Digamos, este medicamento, bueno, lo descartamos porque no funcionó, o este medicamento empieza a ser efectivo. Entonces, como sabemos que la enfermedad es súper difícil, que hay muchas pruebas mágicas, o muchos medicamentos mágicos que se venden sin una determinada investigación detrás, sabemos que la investigación seria es la respuesta científica a la enfermedad. Entonces, queremos que nuestros pacientes participen de estos ensayos clínicos, nuestros centros participen. Sí, sí. Eso es súper importante para encontrar nuevas drogas y para encontrar nuevas respuestas. Bueno, desde que Sí, te iba a preguntar, antes de abocarnos quizás específicamente también a la Argentina, ¿no? Y a la perspectiva acá en Argentina. Cuando vos me comentás de las fases, ¿de qué tiempos hablamos también? ¿No? ¿De cuánto tiempo? Digo, sabemos, así porque lo escuchamos, pero queremos también preguntarte cuán costosos son los ensayos, cuánto tiempo suponen, ¿no? Desde esta primera fase hasta la última, como para entender un poco, y si hay diferencia también respecto a algunos países donde vos decís, por la investigación, por la inversión, por la financiación, el tiempo de duración, digo, de un ensayo que efectivamente, bueno, se garantiza que es efectivo, son 5 años, 8 años, bueno, un poco sobre eso y qué costos implica, ¿no? En líneas generales. En líneas generales antes de Argentina. Bueno, vamos a poner un ejemplo de un medicamento que se aprobó hace pocos años, que fue el edarabone. El edarabone se empezó a investigar en el ACV en el 2003, ¿sí? En el accidente cerebrovascular. Sí. Se empezó a investigar el accidente cerebrovascular en el 2003. No, un poquito antes, en el 2000. En el 2003 más o menos se aprueba para accidente cerebrovascular en Japón. Ningún otro país, en los países de Occidente no aprobaron ese medicamento para accidente cerebrovascular. En el 2005-2006, el doctor Yoshino empieza a hacer investigaciones en ELA. Hace una primera investigación muy chiquita, de unos 20 pacientes, y él lo publica y dice, y acá me parece que hay algo positivo, que queda ahí. Hace una segunda investigación en el 2011-2012, mirá lo que estamos hablando, 10 años. Yo creo que un poco lo que te quiero decir con esto es que la fase 0, la fase 1 no tienen tiempo, no tienen, puede pasar muchísimo tiempo hasta que, o lo que puede pasar muchas veces es que yo estoy empecinado de que el edarabone funcione en ELA y tengo que encontrar un laboratorio que quiera apoyar económicamente mi idea. Y a lo mejor lleva muchos años encontrar ese apoyo económico. Y desde el 2013 se aprueba para ACV y en el 2017 se aprueba para ELA por la FDA. Es decir, pasaron muchísimos años, 14 años. Bien,
digo esto porque la investigación, es más, a veces son investigaciones que son muy eh, específicas de algo que a un médico se le ocurrió, hace una tesis sobre un medicamento y a lo mejor queda ahí, hasta que alguien quiera financiarlo. Eso sería la fase cero. Bueno, yo investigué en estos ratoncitos sobre algunos medicamentos y queda en una tesis y un laboratorio dice, bueno, yo voy a apoyar esto para ver si lo podemos desarrollar económicamente, hacer un ensayo clínico y de esa manera ver si sirve o no sirve. Entonces, eso dura muchísimos años, depende de Es la muy financiación variable. y el interés del laboratorio. El laboratorio, para poder desarrollar el medicamento, tiene que poner muchísimo dinero. Tiene que ir a diferentes centros, a muchas empresas que coordinan esto. Hay que mandar medicamentos, hay que importarlos a los diferentes países, hay que tener un montón de aprobaciones de las diferentes entidades de los diferentes países, y eso implica la movilización de muchísima gente y muchísimo dinero. Obviamente que si el laboratorio está en Estados Unidos, en general le es más fácil conectarse con los centros de Estados Unidos y todo lo que no sea exportar a otros países es económicamente mucho más conveniente. Entonces, eso por una parte. Y lo mismo en Europa. Pero el problema es que los problemas que tienen en Estados Unidos y en Europa es que tienen varios ensayos clínicos. Como vos dijiste al principio, hay muchos ensayos clínicos desarrollándose a nivel mundial, entonces tienen competencia. Es decir, un mismo médico en un mismo centro tiene 3 o 4 ensayos clínicos para ofrecer. Eso hace que sea más difícil para ellos llegar al número que quieren llegar, a los 400 pacientes, ponelo, o a los 500 pacientes. ¿Por qué? Porque en un mismo centro se le ofrecen a diferentes pacientes los diferentes ensayos clínicos. Y ahí es donde dicen, bueno, yo necesito reclutar más pacientes en otros lugares del mundo, y ahí empiezan a ir a otros lugares. También es cierto que la medicina de otros lugares, la medicina de otros países, tiene que ser relativamente confiable. No es lo mismo un país de África que un país de América Latina. En general prefieren países de América Latina, por ejemplo, digo. Y dentro de los países de América del Sur y América Latina, Argentina está muy bien visto en la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque digamos, es súper importante que los datos que recogen los médicos de los pacientes sean fiables, sean verdaderos, porque eso hace a que el medicamento realmente podamos saber si funciona o no funciona. Claro, Entonces, y ahí, perdóname, digo, debe ser muy importante que el médico que esté a cargo, o el grupo, el equipo, no esté solo investigando, no esté en contacto constante con pacientes con ELA, porque también sé que está ahí un poco como el debate bueno, investigamos, está bien, pero tenemos que estar en clínicas donde estemos constantemente con pacientes, porque no sirve solamente con saber la situación, sino poder acompañar, ¿no?, a los pacientes en este proceso y saber, como vos decías, con mucha claridad en qué situación se encuentra ese paciente, más aún sabiendo cómo avanza la ELA, ¿no? No, a ver, claro, a ver, yo lo que te digo es, de todo el pool de pacientes con ELA que nos siguen que nosotros seguimos en el hospital, hay un grupo pequeño de pacientes que pueden participar de los ensayos clínicos. Es decir, tenemos que ver muchos pacientes y hay algún grupo pequeño. O, es cierto, un poco lo que vos decís, hay centros que se dedican a hacer solo ensayos clínicos y que reciben pacientes para hacer el ensayo clínico. Bueno, está bien, son modalidades. Nosotros conocemos al paciente desde antes de participar del ensayo clínico, y eso nos da una confianza con el paciente. También conocemos la enfermedad, porque sabemos que los pacientes tienen complicaciones, que tenemos que hablar con el paciente, cuáles son las complicaciones que van a aparecer, cómo los ayudamos en esas complicaciones. Todo esto de conocer la enfermedad es súper importante. En general, estos laboratorios van a lugares donde se ven pacientes con ELA.
¿Y cómo es un poco acá en la Argentina la perspectiva para traer ensayos clínicos? ¿Cómo en qué situación nos encontramos? Bueno, el primer punto es esto que yo te decía, la medicina argentina está bien vista, los datos son muy importantes y son muy valorados. Desde que llega habitualmente, desde que llega el primer contacto hasta que esto se pone en marcha, pasan entre 2 y 3 años. Doctor, ¿quiere participar del estudio? Sí, quiero participar del estudio. Bueno, con usted solo no me alcanza, necesito que haya otros interesados, porque si no, no voy a venir a Argentina. Entonces, bueno, vamos a este otro doctor, vamos a este otro doctor, vamos a este otro doctor. Si yo tengo, si el laboratorio tiene varios centros en Argentina interesados, es decir, yo voy a poder recolectar acá varios pacientes, bueno, vengo, pero todo eso lleva tiempo. Después, una vez tengo los centros que yo quiero que pueden juntar pacientes, tengo que ir al ANMAT a que me apruebe a presentar lo que yo quiero investigar, y el ANMAT me tiene que decir, sí, esto está bien, no hay que hacerle modificaciones. Tengo que ir a cada centro, tiene que tener un comité de ética. El comité de ética tiene que evaluar la investigación que va a hacer y también tiene que dar una conclusión. ¿Este ensayo clínico está bien o éticamente está mal? Entonces, todo eso lleva un tiempo, la evaluación del ANMAT, la evaluación del comité de ética, y eso nos dice, bueno, sí, se puede hacer. Ahí, una vez que se puede hacer, ya se empiezan a importar los implementos necesarios para poder hacer el estudio. Claro. Básicamente los medicamentos, pero hay otras cosas más también. Tienen que entrar al país los botellitas con el medicamento o el placebo que yo voy a tener en mi centro para darle al paciente cuando participe del estudio. Y eso, te pregunto, ¿está totalmente financiado, digamos, por los laboratorios? ¿Es así? Eso es totalmente financiado por los laboratorios. Uno de los argumentos que pone el laboratorio para poner medicamentos tan caros como vemos en el mercado es, bueno, yo investigo 10 drogas, de las cuales una funcionó y 9 no funcionaron. Esas 9 yo puse plata para poder financiarlo, pero yo con esa que dio positiva voy a recuperar las otras 9 que investigué. Cosa que, a ver, tiene su parte razonable y tiene su parte difícil de entender. La parte razonable es que los laboratorios son los que investigan en estas enfermedades donde hay relativamente pocos pacientes. Es decir, los otros que pueden investigar son los estados, pero los estados tienen un montón de otros problemas. Entonces, los estados no van a dedicar millones de dólares a investigar una medicación que a lo mejor no funciona. Entonces los laboratorios dicen, bueno, yo le dedico millones de dólares. Ahora, investigo, ¿puede funcionar o no? Pero si funciona, yo voy a recuperar esta investigación. Entonces, lo bueno es que le dedican dinero a investigar. La contra es el valor que tienen después. Que después, porque ¿qué pasa? Los valores tan altos implican que los estados tengan que participar en la manera de poder pagar los medicamentos. Muy difícil tener millones y millones de pesos para pagar lo que salen los medicamentos. Más allá de los medicamentos, y en él en particular, los cuidados, todos los cuidados que llevan los pacientes. Entonces, todo esto está financiado por los laboratorios y después lo recuperan cuando venden el medicamento. Esa es la forma de que funciona el mercado. Claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En Argentina estamos participando de un estudio con un medicamento nuevo, es muy conocido entre los pacientes, pegcetacoplan se llama. ¿Sí? Es un medicamento que se da inyectable. Ahora ya no está incluyendo más pacientes. En estas semanas terminó la inclusión de pacientes nuevos. Pero el laboratorio vino hace 3 o 4 años a Argentina queriendo implementar el estudio. Y claro, también cuando vienen a Argentina, lo ideal sería venir a Sudamérica. Si pueden venir a varios países, de alguna manera reclutan más pacientes. Y en Sudamérica incluyeron 5 centros de Argentina y 3 centros de Brasil. Y nada más. Claro. No incluyeron a Colombia, a Perú, a Chile. Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Una de los argumentos es que los datos de Argentina son bastante confiables. Nosotros
creemos que los médicos de Argentina son bastante buenos en los datos y en cómo se llevan adelante las investigaciones. Entonces, eso nos posiciona bien en cuanto al mundo. Sí, eso te iba a preguntar, si en Argentina, bueno, hay médicos líderes, ¿no? Que, bueno, es un poco lo que vos me decías, hay centros fiables, ¿no? Hay muchos médicos líderes para estas investigaciones en ELA puntualmente. Bueno, siempre calculamos que debe haber entre 2.000 y 3.000 pacientes. Esto es el cálculo, un poco menos quizás por la venta de medicamentos, pero yo calculo históricamente que debe haber eso en esta cantidad de pacientes. Esto hace que haya algunos centros que son bastante conocidos entre los pacientes para atender pacientes con ELAs. Ojo, no todos los centros, no todos los centros participan de los ensayos. Y ahí hay un montón de problemas entre los investigadores y las instituciones. No todas las instituciones permiten que se lleven adelante ensayos clínicos. Entonces, si bien hay instituciones muy reconocidas en atención de pacientes con ELA, ellos dicen, bueno, no, yo no quiero, porque no quiero problemas. ¿No? Claro, sí, O no llegamos a un acuerdo económico adecuado con el laboratorio, entonces no vamos a llevar adelante esta investigación. claro. O que se elijan, ¿no? Por distintos intereses, ¿no? Uno Sí, y no otro. sí, también que se elijan o no se elijan, pero digamos, hay algunos centros conocidos que no participan. Entonces, por eso te decía que había 5 en Argentina. Bueno, esto es los que están participando actualmente. Perfecto. Gabriel, ¿querés contarnos un poco, que es algo que también me parece lo que más inquieta a la comunidad afectada y sobre lo que se genera mucha expectativa, ¿no? Que es, bueno, cómo es la modalidad de ese reclutamiento, cuáles son esos criterios generales de inclusión y exclusión, y si querés, pues vamos a ejemplos concretos, ¿no? Porque, bueno, tal como conversamos seguido, se genera mucha expectativa, capaz a veces una expectativa, por decir, falsa con respecto a unos criterios, y bueno, sabemos que para toda la comunidad afectada, nada, es algo muy, muy inquietante y para lo que sería necesario, ¿no? Que esté clara la información y cuáles suelen ser los criterios, como para, bueno, no generar estas falsas expectativas cuando llega un protocolo o cuando se descubre, digamos, algo nuevo. ¿Cuáles son esos criterios, no? Claro, a ver, en ELA en particular, un paciente puede estar empezando con su enfermedad en una etapa media o en una etapa avanzada donde la discapacidad es muy alta. ¿Sí? Todos los medicamentos van a tratar de buscar pacientes en una etapa inicial de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en esta patología las neuronas motoras de a poco van disminuyendo, ¿sí? Se van enfermando, entonces van dejando de funcionar. No es lo mismo que yo tenga muchas neuronas motoras por salvar que tenga pocas neuronas motoras por salvar. Es mucho más probable que el medicamento sea efectivo cuando hay más neuronas motoras que cuando hay pocas neuronas motoras. Y además, cuando el paciente está muy discapacitado, ya todas las escalas dan baja. Exacto. Si yo tengo un paciente que tiene buenas escalas y puedo evaluar cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, en general, obviamente todas las escalas van bajando, siempre los estudios, sobre todo los estudios que buscan eficacia en la curación de la enfermedad, o en el retraso del avance, tratan de encontrar pacientes que estén iniciando la enfermedad. Y esa es el concepto de criterios de inclusión. El criterio de inclusión es: yo quiero, para probar mi medicamento, pacientes que estén empezando con entonces, dice, bueno, que tengan 2 años de evolución, que tengan una escala de función de ELA, que el paciente pueda caminar, pueda hablar bien, pueda mover los brazos bien. A veces uno los puede criticar. Digo, bueno, si vos querés un paciente que tiene una escala muy buena, casi que no está enfermo. Digamos. No, a ver, los pacientes están enfermos.
Entonces hay algunas cosas que a veces se pueden criticar, pero bueno, eso lo decide el grupo que diseña el estudio. Y esto hace que muchos pacientes no puedan participar. Y bueno, doctor, yo quiero participar, está bien, pero su enfermedad está avanzada y no puede participar por los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión son muy estrictos. Si yo, como investigador, incluyo un paciente que no cumple con esos criterios, es muy probable que me lo den de baja y que me sancionen a mí como investigador. Eso se llama una violación del protocolo. Yo no puedo violar el protocolo. Bueno, no, mire, yo lo quiero incluir igual, aunque las cosas no den, y no se puede. ¿No? Mire, tienen que darlo de baja porque este paciente no cumplía con los criterios de inclusión. Tienen que tener una buena espirometría. Las mujeres tienen que estar de acuerdo en no embarazarse. Los hombres, los hombres que son pareja de esas mujeres tienen que usar un método anticonceptivo. Tienen que tener unos laboratorios iniciales, análisis de sangre que estén bien. Si están alterados, no pueden ingresar. No tienen que tener historia de cáncer, por ejemplo. No, si yo tuve cáncer hace 10 años, bueno, no, si tiene cáncer hace 10 años, no, pues ya está curado, no puede ingresar por los criterios de inclusión. Ahí el universo se va como achicando, digamos, cada vez más. Exactamente, se va achicando. Y el otro tema que a mí me ha pasado y que a mí me produjo algunas dificultades y algunos sentimientos encontrados es, a veces tenemos que hacer una espirometría para que el paciente ingrese. Tiene que soplar y eso, el paciente cumple todos los criterios, todos, pero cuando va a soplar la espirometría no alcanza el nivel que quiere el estudio. Y tengo que decir, miren, no alcanza. Y eso con la expectativa que genera en el paciente, no, porque la única esperanza que a mí me quedaba era participar de este estudio. Y eso es muy complicado. Sí, Pero en sí, digo, es difícil muchas veces que un paciente pueda, ¿no? Es un gran tema, hacer la espirometría, ¿no? Entonces, muchas veces los resultados son, bueno, no pudo hacer, eso retrasa hasta, no sé, la solicitud de medicación, de tratamiento, pero es porque efectivamente, producto de la enfermedad, el paciente no puede realizar la espirometría. Sí, a eso se está cambiando. La verdad que hubo un cambio, porque la espirometría es históricamente soplar en un tubito, ¿no? Uno se pone un tubito así y sopla. Muchas veces el problema está en que falta fuerza en los músculos de los labios para poder ocluir ese tubito. Y no que el paciente no tiene fuerza en los pulmones. Claro. Es diferente Sí, sí. tener falta de fuerza en los labios que falta de fuerza en los pulmones. Entonces, yo pudiera ponerle una máscara donde el paciente sople sin necesidad de que ocluya con los labios. Bueno, eso puede ayudar a que la espirometría sea más valedera, en realidad. Así que en eso, el último protocolo está trabajando con ese sistema y la verdad que me pareció una buena alternativa para los pacientes que tienen falta de fuerza para poder ocluir la pipeta. Pero la espirometría es un tema aparte, todos son temas aparte, todos son temas, cada tema es un problema. Y otro tema que a mí me gustaría hablar con vos y que lo charlamos hace unos días es el concepto de me están usando como conejillo de indias. Ese es un tema que a mí me preocupa. En ELA particularmente no, porque todos los pacientes quieren participar de ensayos de laboratorio, de ensayos de clínicos, pero hay un montón de instituciones, varias instituciones, entre ellas el ANMAT y los comités de ética, que evalúan los estudios antes de permitir a un laboratorio y a un grupo médico llevar adelante un ensayo de investigación. Evalúan toda esta fase 0, la fase 1, qué publicaciones hubo, qué seguridad hay de darle estos medicamentos a los pacientes. Otra cosa es la confidencialidad. Los datos de los pacientes nunca pueden estar acompañados del nombre y apellido del paciente. Nunca puede salir Gabriel Rodríguez, tiene ELA y está participando de un estudio. Eso no, porque el diagnóstico de cada paciente es un secreto entre el médico y el paciente. Entonces, cuando se identifican a los pacientes, se identifica en general por un número.
¿sí? Es el paciente número 001, el paciente número 002 que es hombre o es mujer y que tiene tantos años, pero el Sí, laboratorio en Estados Unidos ni nadie puede saber la identidad del paciente, obviamente salvo el médico y la gente del hospital, pero nadie más. Entonces, eso es importante que están súper guardados y súper cuidados la parte de seguridad de los pacientes. ¿Y qué les suele implicar, digamos, en la vida cotidiana? Un poco vos recién lo comentabas, pero a los pacientes, digamos, que ingresan a un protocolo, ¿no? Teniendo en cuenta que si estamos en los primeros, digamos, los inicios de la enfermedad, capaz hay, eh, digamos, mucho trámite, porque eso lo conocemos por la diaria, o es un momento, digamos, de muchos tratamientos, o sea, coordinar horarios con los distintos profesionales y distintas disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué supone hoy en día para una persona que vive con ELA y para su entorno ingresar un protocolo? Tiempos, esfuerzo. Eh, Bueno, hay una cosa que no hablamos, pero que es importante, es que al paciente en general no le debe costar ningún esfuerzo económico participar del protocolo. Ni el paciente ni la obra social deben costear nada que tenga que ver con el protocolo. Todo debe estar costeado por el laboratorio que lleva adelante el estudio. Entonces, no le debería implicar ningún costo adicional, ¿sí? Desde el punto de vista de atención médica, ¿sí? Todo debe ser gratuito, tanto en el hospital público como en clínicas privadas, todo es gratuito. Tanto los procedimientos médicos que se realicen, la espirometría que se realice, el electro que se realice, los análisis de sangre que se realicen, todo es gratuito. Y por otro lado, los tiempos. Sí, depende el estudio y los procedimientos que tenga. A veces las consultas con el médico son más largas y otras son más cortas. Depende el estudio en particular. Eh, y también depende la frecuencia de consultas, el estudio. Si el estudio propone una consulta por mes, y el estudio es muy estricto, los protocolos son muy estrictos, no solamente en los criterios de inclusión y exclusión, sino son muy estrictos en que el paciente tiene que poder cumplir claro. con los procedimientos que el protocolo implica. Es decir, si el paciente no puede venir todos los meses porque vive en Tierra del Fuego, no puede participar del Claro, esos estudio. criterios de accesibilidad, digamos, o la movilidad que implica. Claro, si el paciente no puede, yo quiero participar, pero si usted no puede venir todos los meses de Tierra del Fuego a Buenos Aires, no se puede hacer el ensayo. Ujú. Eh, este, pero bueno, eso puede ser una vez por mes. Históricamente lo que yo he visto es, al principio del estudio, quieren que el paciente venga más seguido. Una vez que sabemos que pasan 2, 3 meses y la medicación no le trajo efectos negativos importantes, el paciente está estable, los controles se hacen más espaciados, cada 2, 3 meses. Si bien muchas veces nos contactamos por teléfono, bueno, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo sigue con la medicación? Las consultas en el hospital, en la clínica, se demoran un poco más, entonces implican menos tiempo. Pero los pacientes son, todas las consultas son complicadas cuando no participan de protocolos. Yo en el hospital me tomo 45 minutos, una hora, entre que hablamos de la enfermedad, entre que revisamos al paciente y escribimos en la historia clínica y terminamos de llenar los papeles de la obra social, nos lleva una hora. Así que un ensayo lleva una consulta de más de una hora. Eh, mi sensación es que a los pacientes no les molesta tanto la consulta larga con el médico ni el protocolo. No es un problema, sobre todo para los pacientes que eligen participar del estudio. Porque además, si bien yo puedo elegir al paciente, yo le puedo presentar, mire, usted va a participar de un estudio, usted es candidato a participar de un estudio, el paciente me puede decir, yo no quiero también. Me ha pasado de algunos pacientes que me han dicho, no. Yo le tengo que presentar, otro tema importante que no hablamos, es el consentimiento informado. El consentimiento informado es
un escrito, un papel escrito, donde está en palabras fáciles y sencillas de qué se trata el estudio, cuáles son los beneficios del estudio, cuáles son los riesgos del estudio, qué es lo que el paciente va a hacer, cómo se va a llevar adelante el estudio, cuánto tiempo va a ser el estudio. ¿Qué implica, qué supone, no? Pero en palabras sencillas. Y en eso, el comité de nuestro hospital es muy puntilloso en tratar de ver que esté escrito con palabras fáciles, que no esté, porque el término médico muchas veces es súper difícil de entender. Entonces, esa es la evaluación del comité de ética. ¿Con quién me tengo que comunicar si me siento mal? Todas esas cosas son súper importantes para el comité de ética. Entonces, el consentimiento informado, yo le digo, mira, usted es candidato, lo leo, y me dice, mire, yo no quiero participar del estudio. Claro. Bueno, está todo su derecho. También el paciente elige participar del estudio. Sí, pero mejor entiendo que sea más exhaustivo, digamos, desde un inicio en las preguntas, en, como decís vos, bueno, cómo se va a implementar, para después no correr, digamos, con la situación donde lo iniciaron y se corta, ¿no? Entonces es mejor que sea más estricto, como decías vos, y más exhaustivo ya desde un inicio, y estén los compromisos asumidos. Claro. Todos debemos tener en claro qué es lo que vamos a hacer, tanto el paciente como el equipo médico. Igualmente, siempre en un ensayo clínico, y como cualquier medicamento en la medicina, yo le voy a ofrecer un medicamento, la diferencia es que este medicamento está en investigación. Si usted lo recibe una semana y me dice, doctor, yo no lo quiero tomar más, tiene todo su derecho. Si yo como médico evalúo por los resultados de laboratorio o por cómo va evolucionando, mire, esto no está haciendo bien, yo prefiero que usted lo deje de tomar, también estoy en mi derecho, desde el punto de vista médico, de decirle eso al paciente. Claro. Es como cualquier medicamento. Si yo te doy una aspirina para el dolor de cabeza, pues si yo no la quiero tomar, estás en tu derecho. Claro, bueno, esta tiene otras implicancias, pero eso también, por más que uno asuma los compromisos de participar del estudio, esto también se contempla, ¿no? Se contempla en el sentido de, mira, esto es un medicamento como que funciona como cualquier otro medicamento dentro de la medicina. Claro. Otra cosa que tampoco hablamos acá, pero también es un tema interesante, es que no se lo puede coaccionar a los pacientes. En una época se decía, bueno, si yo voy con pacientes con personas que están presas, le digo, mire, si usted participa del estudio, le reduzco la pena, digamos, ¿sí? No, eso no se puede hacer éticamente. Otra cosa que tampoco se puede hacer es pagarle a los pacientes para que participen. Claro. Bueno, si usted participa, yo le doy, no sé, 1.000 pesos por cada vez que venga. Tampoco se puede hacer. ¿Pero eso sucede, aunque no se pueda? Bueno, todo esto es la historia de la investigación. La historia de la investigación es lo que se hizo y no se puede hacer, ¿sí? Bueno, no, si usted participa, se puede haber otras formas de coaccionarlo, ¿no? Si usted participa, entonces, no sé, va a tener, yo le doy, no sé, consigo el relusor gratis, no, tampoco se puede hacer, ¿no? Esas cosas no se pueden hacer. Pero es importante conocer estas situaciones porque todo esto está regulado. Si algún investigador llegara a hacer eso, va a ser obviamente sancionado por el ANMAT, por el comité de ética, posiblemente se quede afuera del estudio, y además no va a participar ninguno. Pero bueno, claro, todas estas cosas, todo está muy regulado y controlado. De vez en cuando, mira, yo participé de un estudio hace unos años con masitinib, y el laboratorio contrató una auditoría externa. Por fuera del laboratorio querían mandarme a evaluar si lo que yo había hecho estaba bien o estaba mal. Y entonces vino una auditora de Estados Unidos que vino al hospital y revisó todas las historias clínicas, todos los CRFs, que son los instrumentos con los cuales nos comunicamos con el laboratorio para ver si estaba bien, digamos, si los datos estaban. Si yo lo que había hecho estaba bien, y fue perfecto. Otra cosa que tenemos también revisiones es del ANMAT. El ANMAT puede venir de sorpresa, decir, mire,
la semana que viene voy a ir a ver cómo está trabajando el doctor Rodríguez en esta investigación y quiero ver si se están cumpliendo todos los pasos necesarios. Entonces, esa investigación, vienen, yo tengo que estar abierto a decir, sí, claro, vengan, revisen las historias clínicas, revisen todo, a ver cómo estoy trabajando. Así que esa parte es importante Claro. también. Y eso es una condición, digamos, que ustedes saben que puede pasar o no, pero está claro. No, claro, eso sabemos que puede haber una revisión, tanto, nosotros tenemos que estar abiertos a revisiones del laboratorio y revisiones de las instituciones reguladoras argentinas. O inclusive, yo sé de algunos centros en Argentina que fueron revisados por FDA. FDA vino a Argentina, mandó representante a Argentina, quiero revisar este centro, para ver cómo trabajó. Quiero ver qué calidad tienen los datos que este centro está enviando al laboratorio. Y tenemos que estar abiertos, eso es parte de la investigación, claro. Una vez que el laboratorio dice, bueno, este medicamento funciona, ya hice el ensayo clínico, termino el ensayo clínico, este medicamento funciona, retrasa el avance de la paciente con él. Entonces va a la FDA o la EMA en Europa o la ANMAT en Argentina y dice, bueno, esta es mi investigación. Mi investigación, que tuvo un centro en Brasil, 2 centros en Argentina, 2 en España, y estos son mis datos. ¿Qué hace los entes reguladores? Bueno, van y evalúan esos datos, a ver si esto es serio lo que me envía este laboratorio, y si ellos lo consideran serio y que está bien, aprueban el medicamento para la venta. Yo siempre cuento esto, cuando yo entré al Hospital Ramos Mejía, allá por los fines de los 90, entro al hospital, yo tengo que hacer un año de clínica médica, y me dieron un paciente para atender, como médico recién recibido, que tenía HIV. Ese paciente tenía 20 años y fallece a los 15 días de diarrea. En esa época solamente existía el AZT como medicamento para el HIV. En los años siguientes fueron apareciendo otros medicamentos que complementaron al AZT, y se complementan hoy un montón y muchos más nuevos, y que lograron, a través de diferentes mecanismos, enlentecer y hasta curar el HIV en muchos casos. Es decir, que la complementariedad de diferentes fármacos ayudó en esta enfermedad. Ahora, nosotros no sabemos la causa de la AIDS, excepto en lo genético no sabemos la causa de la AIDS. Pero sí conocemos los pasos por los cuales se va enfermando la neurona. Si yo pudiera frenar con el Riluzol acá, pudiera frenar con el Edarabone acá, y pudiera frenar con el nuevo medicamento acá, y es posible que tenga una mejor expectativa en nuestra evolución de los pacientes. La verdad que me parece que este razonamiento médico, razonamiento fisiopatológico, es importante a la hora de fase cero. Bueno, cuando yo voy a buscar un nuevo medicamento, debería estar pensado en esta forma de evaluar el medicamento, o dónde va a funcionar, y qué expectativas voy a tener de esto. Exacto. Bueno, si te parece, para acercarnos hacia el último bloque, la idea es preguntarte un poco, bueno, ¿qué ensayos clínicos se están implementando acá? ¿Cuáles? Y un poco sus especificidades, y cuáles son capaz prometedores, ¿no? para la población en Argentina. Bueno, en principio, digamos, en Argentina es difícil que vengan los ensayos clínicos. No es sencillo por todo lo que hablábamos antes. Por la distancia, por las dificultades económicas que implica venir a un país que no es tan amigable en muchos aspectos. Si bien los datos médicos son confiables, no es tan fácil pasar por el ANMAT, no es tan fácil importar medicación. Entonces es difícil que estos estudios vengan a Argentina. Hoy en Argentina tenemos el estudio con pegcetacoplan. Este estudio se está desarrollando, como yo te contaba antes, no incluye más pacientes, es un medicamento que se da de manera subcutánea, y está en plena fase de desarrollo, así que no sabemos los resultados. Sé que lo único que te puedo contar es que sé que ya completaron en el mundo la cantidad de pacientes que ellos querían.
Entonces ya nos incluyen todo el mundo. Es posible que venga me están hace rato, ustedes, es ampliamente conocido que se desarrolló en Argentina un estudio con masitinib hace unos años atrás. Ese estudio tuvo algunas críticas y los organismos de control, la FDA y la EMA, le pidieron que hagan un segundo ensayo clínico tratando de confirmar esos resultados. Hace rato, hace años, que están intentando llevar adelante, bueno, vino la pandemia en el medio, este segundo ensayo clínico. Eso yo me han comunicado, me han contactado, pero está medio demorado. Pero eso, en teoría, ya está presentado en ANMAT, o estaban por presentarlo en ANMAT. El segundo respecto a masitinib. El segundo con respecto a masitinib. Y ayer, esto es un dato que me escribieron ayer, me dijeron, mira, hay alguien interesado en hacer un nuevo ensayo en Argentina. Y quieren hablar con vos. Fantástico, yo siempre abierto a un nuevo ensayo. Es todo lo que hay. Ahora, ¿qué resulta prometedor en esto? Con el masitinib están los datos publicados, del cual yo soy autor, y lo que yo vi en la cantidad de pacientes que tuvimos en el hospital, que es cerca de 30, es que hubo muchos efectos negativos del medicamento, y algunos pacientes estabilizaron la enfermedad, pero otros muchos pacientes siguieron avanzando exactamente igual. Esta es la sensación. Claro. Los resultados fueron que con la dosis más alta de masitinib, un grupo de pacientes logró enlentecer su enfermedad. Y eso es lo que quieren. O sea, ellos, el laboratorio dijo, bueno, vamos a probar con dos dosis, una de 3 miligramos kilo, otra de 4,5 miligramos kilo. La que resultó ser efectiva es de 4,5 miligramos kilo. Claro, a más dosis hay más efectos negativos también. ¿Sí? No es lo mismo tomar un ibuprofeno de 200 que de 800. ¿Sí? Entonces, esos resultados positivos de que fue el enlentecer el avance de la enfermedad, quieren hacer una segunda prueba. Yo, digamos, ¿qué es lo bueno del masitinib? Lo bueno es que actúa, como yo contaba antes, en una etapa diferente de la enfermedad de la motoneurona, del que actúa el riluzol y del que actúa el edaravone. Eso me parece que es bueno como perspectiva. Y el pegcetacoplan, el mecanismo de acción, que es lo único que conocemos hasta ahora, esta fase 0, esta fase de investigación previa, también me parece interesante la forma de actuar, que también es diferente a todo lo investigado hasta ahora. Entonces, eso me parece bueno. Ahora, los resultados nos lo dirá dentro de un par de años el ensayo clínico. Una vez que se cierre, porque una vez que se cierra el ensayo clínico, bueno, ahora terminaron de incluir pacientes. Ahora, el último que se terminó de incluir, ahora va a estar un año. Claro. Después de ese año, se toman 6 meses para juntar todo, limpiar los datos, evaluarlos y sacar una primera conclusión. Después de esa primera conclusión, hacen una comunicación a una revista. Y esa comunicación a la revista después va a las instituciones de regulación. O sea que todo eso lleva, una vez concluido, un montón de tiempo. Los pacientes se van comunicando, dicen, che, esto ya dio positivo. Sí. Como pasa con ahora, lo que sí me parece interesante fue el del Amilix. El Amilix que terminaron la investigación ya hace un año y pico, y se presentó, yo sé que la FDA y el ANMAT canadiense lo está evaluando, y que están viendo a ver si sacan una conclusión acerca del tema. La demora me preocupa un poco, pero me parece que como perspectiva, ojalá se tenga una aprobación. Y en estos que me comentabas, en estos 3, los criterios de inclusión y exclusión son similares, ¿no? En torno a lo que decíamos de los generales, un diagnóstico inicial. En cuanto al pegcetacoplan y el masitinib, son muy similares. Okay. La única duda que me queda es que el masitinib
pedía a pacientes que no recibieran edarabone. Ah. Eso no sé si se va a modificar o no. Cuando empezó el estudio de masitinib, allá por el 2014, 2015, no existía el edarabone. Claro. Este, ¿Y hay algunos así prometedores? Bueno, vos decías que justo ayer se comunicaron con vos por uno nuevo. ¿Qué no, ese todavía no lo sé. expectativas? No, ya sé, pero digo, ¿qué expectativas hay con respecto a nuevos protocolos? El masitinib para fin de año y este nuevo me empezará a charlar. Ahora, desde que charlo hasta que realmente se lleve, como te contaba, se lleve a ser efectivo, probablemente tarde un par de años. Claro. Y te pregunto algo muy personal, pero en este sentido, para que digamos, los distintos pacientes puedan involucrarse, tienen que ser pacientes que estén ahora en el Ramos Mejía, digamos, va a salir una convocatoria, ¿cómo es ese procedimiento? Otro tema de los ensayos de ensayos clínicos es si vale hacer una convocatoria por los medios de comunicación, por ejemplo. Claro. Eso habitualmente no está bien visto. No está bien visto. Sacar en Clarín o en el diario, decir, bueno, mire, pacientes con ELAs vengan a verme. Cuando Lo no son mejor, capaz pacientes tuyos, digamos, del equipo, como que no se conocen. en cualquier ensayo clínico. Es decir, bueno, miren, si usted tiene esta enfermedad X, venga a verme que yo le voy a ofrecer un medicamento nuevo. Eso se hizo históricamente y los comités de ética en general no lo aprueban muy bien. Esto muchas veces se maneja entre los profesionales que están tratando la enfermedad. Algunos profesionales que yo conozco me dicen, muchas veces se comunican conmigo, me dicen, mira, tengo un paciente con ELA y yo quiero que, por las características de la enfermedad, quiero que participe de un ensayo clínico si vos tenés. Mandame cómo es el ensayo que estás haciendo, yo evalúo, si al paciente le parece bien, yo te lo derivo. A veces pasa eso, sobre todo en médicos que siguen pacientes en el interior. Y bueno, yo tengo una entrevista con ese paciente y le cuento el estudio y bueno, si es posible, entra. Lo mejor, mi sugerencia, es que hablen con su médico, que cada paciente hable con su médico. Y su médico debería estar relativamente informado acerca de qué es lo nuevo que hay. Y si el médico quiere, se puede comunicar con nosotros al hospital. Yo sé que igual que los pacientes se comunican entre ellos, como comentaba antes, y que si surge una cosa nueva, corre rápidamente entre las redes de los pacientes y en general preguntan y me llaman y me mandan mails. Mire, doctor, yo tengo ELA y quiero ver qué hay de nuevo. Bueno, siempre estamos dispuestos a tener una entrevista, obviamente. Pero en general se corre más, digamos, para la parte formal entre los médicos, la comunicación entre los médicos, entre los neurólogos que siguen los pacientes, más que una comunicación, decir, bueno, una comunicación abierta, hay un ensayo clínico nuevo. Claro. Y una pregunta muy personal, pero vos, digamos, tenés esperanzas, viendo también que trabajás hace muchos años y has visto un poco el proceso de la investigación, a nivel Argentina, y ya te pregunto a nivel mundial, ¿no? ¿Tenés una gran expectativa respecto a los protocolos que, aunque estén en una etapa muy inicial, digamos, respecto a una posible cura de la enfermedad? Cura no. No, cura no veo nada de cura. Me parece muy, muy, muy interesante. Estos son conceptos personales. Yo creo que la ELA no es una enfermedad, sino que son muchas enfermedades. Son muchas causas, o debe haber varias causas que generen ELA. Y por eso no encontramos una, ¿no? Posiblemente en un grupo de pacientes a lo mejor haya un tóxico, en otro grupo de pacientes haya un virus, en otro grupo de pacientes sea autoinmune, y hay un grupo de pacientes donde la ELA es genética. Esa causa la sabemos. Si tiene este gen, este paciente tiene altísimas chances de tener ELA. Si yo pudiera modificar ese gen o la expresión de ese gen, el gen es la parte del ADN que nos da características humanas. Si yo pudiera modificar parte de cómo se expresa ese gen, podría modificar la enfermedad.
¿Esto existe? Sí existe, porque los chicos que tienen atrofia espinal infantil, que es una enfermedad parecida a la ELA, pero de los chicos, lograron modificar la expresión de genes que dan esa enfermedad y lograron que los chicos tengan una mejor evolución. Entonces estamos viendo si se cura o no, pero a ver, chicos que nunca iban a caminar, o que por debilidad muscular, o que nunca iban a andar en triciclo, de repente caminan y andan en triciclo a raíz de un medicamento que logra modificar la expresión de genes. Eso yo en 2017 se aprueba, es un medicamento carísimo, pero que existe. Si eso existe y se pudo hacer en un grupo de pacientes, es posible que se pueda hacer en otra enfermedad de características similares. Es decir, yo pudiera modificar ese gen, podría modificar la evolución de la enfermedad. Ese estudio se hizo ya con pacientes con ELA que tienen una alteración genética en la enzima SOD1 y los resultados publicados fueron que no lograron ver algo positivo en mejorar el avance en la enfermedad. Claro, estamos hablando de los pacientes con ELA son pocos, los pacientes con ELA SOD1 son poquísimos, son dificilísimos de encontrar. Pero yo creo que por ahí va a ir el avance de la investigación, en diferenciar varios tipos de pacientes con ELA y individualizar el tratamiento. Esta es mi pensamiento. Y el otro punto, por un lado, individualizar el tratamiento, yo creo que la parte genética posiblemente nos dé en los próximos años algún avance. Y el otro, lo que yo te decía antes, de tener medicamentos actuando a diferentes niveles, me parece un poco más realista. Claro. Y un poco más racional. Esa me parece también una opción. Me parece que esas son las dos investigaciones que más, las dos líneas de investigación que más pueden dar frutos. Bueno, muy, muy interesante lo que nos contás. Te hago una pregunta. Hace unas semanas, un investigador, digamos, especialista en ELA a nivel internacional, nos comentaba algo y quería saber un poco tu opinión, ¿no? Él nos decía que David Taylor, que lo importante también de llevar protocolos de investigación, digamos, a otros continentes, digamos, a Sudamérica y demás, es el hecho de la heterogeneidad un poco de la población, ¿no? Porque estudios realizados en poblaciones homogéneas capaz dan resultados que pueden no ser extrapolables a toda la población mundial, ¿no? ¿Qué importancia le das vos a eso? A ver, asumo que estando desde Argentina es alta, pero me interesa tu opinión. Digo, el universo, ¿no? La muestra, ¿cuán representativa es si los estudios continúan siendo en poblaciones más homogéneas? Sí, claro. Una de las características de los estudios eran doble ciego, controlados con placebo, multicéntricos. Claro. Cuanto más centros haya en el mundo, es más representativa la muestra y más posible que eso realmente esté dando positivo. Una de las críticas que se le hizo al Edarabone, que se le hace al Edarabone hoy en día, es que el estudio solamente fue hecho en Japón. Claro. Fueron 30 hospitales, pero en Japón. Genéticamente, nuestras pacientes con ELA son similares a los pacientes de Japón, y la verdad que étnicamente tenemos bastantes diferencias. Sí. Pero bueno, a ver, son diferencias. Entonces, esa es una crítica. Bueno, quizás el Edarabone no funcione tan bien como en Japón porque nunca se probó en Argentina o nunca se probó en Estados Unidos. Pero bueno, claro, es mucho más potente un estudio que tenga muchos más centros en el mundo que un estudio que tenga pocos centros. Sin embargo, a ver, cuando uno empieza con una droga nueva, hace poco yo hablé con un investigador en Japón que está investigando sobre células madre, unas células nuevas, células Muse. ¿No? Entonces dice, mira, nosotros empezamos a investigar en animales de laboratorio, nos dio positivo y ahora vamos a hacer en nuestro hospital. Una vez que hagamos 4 o 5 pacientes, veremos qué pasa.
No, porque una de las cosas que le preguntábamos era si ellos tenían la idea de extenderse al mundo con esa investigación. Dice, pará, una vez que vea qué pasa con estos 5 pacientes, después veo qué pasa. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que primero vamos a probar en nuestro hospital, Sí. después nos vamos extendiendo de acuerdo a cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Entonces, si bien es bueno tener estudios multicéntricos, al principio tenés estudios que son mínimos, 5 pacientes. Pero ese es el germen de lo que puede después. A ver, si yo soy un laboratorio que tengo, bueno, estos 5 pacientes les fue bien, bueno, hagámoslo en 10 hospitales en Japón. Bueno, en estos 10 no más bien, bueno, hagámoslo en todo el mundo, a ver si nos sigue dando bien. Sí, pero todo eso lleva tiempo y dinero, ¿sí? Y muchas veces los pacientes, el paciente que hoy está enfermo no tiene el tiempo para esperar el resultado de los ensayos. Los resultados son ahora. Y si yo tengo la historia del litio en otra época, en 2008, 2009, cuando un investigador italiano publica, dice, miren, yo hice una investigación con litio y los pacientes que tomaron litio les fue mejor. Todos los pacientes venían al hospital y dicen, yo quiero tomar litio. Tomaban litio, claro, no había una investigación muy importante ni muy grande en cuanto a los centros de investigación, tenían un montón de efectos negativos y la enfermedad evolucionaba igual. Después se replicó, se trató de replicar ese estudio y les dio negativo en Estados Unidos. Ese fue el riesgo de un estudio chiquitito, no sé, tenía 20 pacientes, solamente con un centro en Italia que fue publicado. La gente lo quería tomar ya, como pasa hoy con cualquier medicamento que salga. El Amilix, yo sé que muchos pacientes están intentando obtener los componentes del Amilix para tomarlo hoy en día, porque no pueden esperar a que la FDA se tome sus tiempos o los médicos nos tomemos nuestro tiempo para probar si el medicamento. Yo estoy enfermo hoy y mi enfermedad evoluciona para mañana y yo necesito el medicamento hoy. Si es útil, lo quiero tomar ya. Y eso es la diferencia entre la asistencia médica y la investigación médica. Exacto. Bueno, muy, muy interesante todo lo que planteás. Bueno, obvio que quedan muchos desafíos por delante. Te súper agradecemos, bueno, por tu claridad. Como vos decías, la importancia en los documentos de un lenguaje ameno. Lo mismo también en esto, ¿no? Qué importante que nos compartas así esta información tan clara y de fácil acceso para todas las personas, bueno, afectadas por la ELA. Así que bueno, gracias por tu predisposición. Esperamos seguir fomentando estos encuentros. Nada, de estos temas que son tan importantes, tan necesarios en nuestro país y en todo el mundo. Y bueno, que también van un poco acorde a nuestra misión como asociación, que es facilitar, digamos, información, asesoramiento, contención. Así que bueno, Gabriel, un placer hablar con vos y esperamos encontrarnos en otros espacios. Seguramente. Yo les agradezco a ustedes por la invitación. A mí me parece muy bueno poder comunicar. La comunicación ayuda a sacar mitos, a sacar ilusiones que a veces no están en la realidad del paciente. La verdad que me parece muy bueno y sí, claro, cómo estar en contacto, obviamente. Bueno, gracias. Adiós.